En la tarde del 18 de agosto de 1979, frente a 2.147 personas en la feria del condado de Buchanan Independence, Iowa, un hombre llamado Dale Presley cometió el error más caro de su vida. Apostó $10.0 en efectivo, ahí mismo frente a todos, a que su flamante John Deere 4440 le ganaría al oxidado Farmall 560 de su vecino en la final del tiro de tractor. El Farmall no había sido lavado en una década. Su pintura roja se había desvanecido a algo más parecido a sangre seca. Había un golpe en el capó de donde una paca de heno le había caído encima en 1000 y el guardabarro trasero izquierdo estaba sujeto con alambre. Dale Presley le echó un vistazo a ese tractor y se rió tan fuerte que casi se ahogó con su cigarro. $10,000, anunció, lo suficientemente fuerte para que la mitad de las graderías lo escuchara. $10,000 a que ese pedazo de chatarra no llega ni a la mitad de la pista. El hombre parado junto al farmo se llamaba Ginnotts. Tenía 44 años y no había levantado la voz en público desde el día de su matrimonio. Miró a Dale Presley, miró el dinero que Dale agitaba en el aire y dijo 4 palabras que se repetirían en ese condado por los próximos 40 años. Acepto la apuesta. La multitud quedó en silencio. Luego alguien en las graderías empezó a reírse, luego otro. En 30 segundos, 2.0 personas miraban a Ujols como si hubiera perdido la cabeza. Y quizás la había perdido, porque sobre el papel esto no era ni siquiera una competencia. El John Deere 4440 de Dale Presley era el tractor más avanzado que el dinero podía comprar en 1979 nuevo, directo del concesionario en Wattle. Con un motor diésel turboalimentado de 466 pulgadas cúbicas que entregaba más de 130 caballos de fuerza. Tenía transmisión Porsche, aire acondicionado de fábrica y una cabina con aislamiento de sonido que costaba más de lo que la mayoría de los agricultores ganaba en un año. El precio de lista era algo al norte de los $45.0. El Farmall 560 de Eugene tenía 18 años. Tenía un motor de 6 cilindros de aspiración natural que hacía quizás 60 caballos de fuerza en un buen día. Y Eugene no había tenido muchos buenos días últimamente. Lo había comprado usado en 1967 por $2.8. Y para 1979 había acumulado más de 9.0 horas de trabajo duro en sus 280 acres. Era, por cualquier criterio razonable, exactamente lo que Dale Presley lo llamó chatarra. Pero había algo que Dale no sabía sobre ese tractor. Algo que Eugene nunca le había dicho a nadie. Y en unos 15 minutos, todo el condado lo iba a descubrir. Déjenme detenerme acá y hablarles de estos 2 hombres. Porque esta historia no se trata realmente de tractores. Se trata del orgullo. Se trata de lo que pasa cuando un hombre con plata confunde la riqueza con el valor. Y se trata de una lección que le costó a Dale Presley todo lo que tenía, y más. Dale Presley venía de lo que la gente en el condado de Buchanan llamaba plata vieja. Lo que en términos de la agricultura de Iowa significaba que su abuelo había comprado 800 acres durante la depresión a precio de ganga. Para 1979, la familia Presley era dueña de más de 2.2 acres de la mejor tierra agrícola del noreste de Iowa. Y Dale había pasado la mayor parte de su vida adulta asegurándose de que todos los supieran. Compraba camioneta nueva cada 2 años. Usaba botas que costaban más que el traje de iglesia de la mayoría de los agricultores. Estaba en la junta del condado, en la junta de la cooperativa y en el comité de finanzas de la iglesia. No porque le importara ninguna de esas cosas, sino porque le gustaba ver su nombre en las placas. Y cada vez que un vecino tenía problemas, cada vez que una hacienda salía a remate, Dale Presley estaba ahí con su chequera y su sonrisa, recogiendo los pedazos con descuento. Eugene Holtz era distinto. Su familia había llegado a Iowa en 1919, refugiados de un intento fallido de Homestead en Nebraska.
Su abuelo había trabajado como peón por 15 años antes de ahorrar lo suficiente para comprar 160 acres propios. El padre de Eugene había expandido eso a 280 acres para cuando murió en 1965, dejándoselo todo a su único hijo. Eugene había pasado los últimos 14 años haciendo exactamente lo que habían hecho su padre y su abuelo: trabajar la tierra, pagar las cuentas, mantener la cabeza abajo. No estaba en ninguna junta, no iba a muchas reuniones. Pasaba la mayor parte del tiempo en el galpón o en los campos, hablando con su equipo más de lo que hablaba con la gente. El Farmall 560 era el primer tractor que su padre le había dejado manejar. Allá en 1962, había aprendido a arar en esa máquina, aprendido a cultivar, aprendido a entender lo que un motor te estaba diciendo por el sonido que hacía y la forma en que jalaba. Cuando su padre murió, Eugene mantuvo el Farmall andando. No porque no pudiera pagar algo más nuevo, sino porque ese tractor conocía su tierra mejor que él y había algo más sobre ese Farmall. Un secreto que Eugene había descubierto por accidente en el invierno de 1971, cuando le sacó el motor para reemplazar una junta de culata rajada. Pero llegaremos a eso. Primero, déjenme hablarles del momento en que todo cambió. El tiro de tractor de la feria del condado de Buchan era una tradición desde hacía décadas. No era el tiro más grande de Iowa. Ese honor le correspondía a la feria estatal en Des Moines, pero era suficientemente grande. Los agricultores venían de 3 condados a competir y las graderías siempre estaban llenas. Las reglas eran simples. Cada tractor jalaba un trineo con peso por una pista de 90 metros. El trineo tenía un mecanismo que transfería el peso hacia adelante a medida que avanzaba, haciéndolo progresivamente más difícil de jalar. Quien jalara el trineo más lejos ganaba. Si lo jalabas hasta el final, un jale completo, avanzabas a la siguiente ronda con peso agregado. Eugene no había entrado al tiro de tractor en años. Solía competir a fines de los 60, cuando su padre aún vivía. Pero después de que el viejo murió, Eugene perdió el interés en la mayoría de las cosas que no estuvieran directamente relacionadas con mantener la hacienda funcionando. Entonces, cuando apareció en la mesa de inscripción en la mañana del 18 de agosto de 1979, la gente se sorprendió. Cuando vieron con que planeaba competir, quedaron confundidos. Eugene, dijo la secretaria de inscripciones, una mujer llamada Dorothy que lo conocía desde la escuela básica. Sabes que esta es la categoría abierta, ¿verdad? Vas a competir contra maquinaria seria. Eugene asintió. Ese Farmall debe tener como 18, 20 años, 18, anda bien. Dorothy lo miró, luego miró el Farmall estacionado en el área de preparación, con manchas de óxido en el capot y un escape más negro que metal. Lo volvió a mirar con algo parecido a la lástima. Bueno, dijo. Es tu inscripción. Eugene pagó los $25 y fue a esperar con los otros competidores. Acá es donde Dale reentra la historia. Dale había ganado el tiro de tractor del condado de Buchanan 3 años seguidos, 1077 y 78. Su John Deere 4330 había sido dominante, y ese año había actualizado al 4440, todavía más potente. Esperaba completamente hacer 4 seguidos. Cuando vio el nombre de Eugene en la lista de competidores, pensó que era un chiste. Cuando caminó hasta el área de preparación y vio el Farmall, supo que era Eugene. Eugene Holtz dijo Dale, lo suficientemente fuerte para que los otros 12 competidores escucharan. No sabía que este año dejaban competir piezas de museo. Algunos hombres se rieron. Eugene no dijo nada. Dale caminó alrededor del Farmall lentamente, haciendo un show de examinarlo. Le pateó uno de los neumáticos. Sacudió la cabeza, chasqueó la lengua. ¿Sabes cuánto vale este tractor, Eugene? Como $150. Y eso si lo vendes como chatarra, le sonrió a los otros competidores. ¿Cuánto costó la cabina nueva de tu 4440? Le preguntó a uno de los otros agricultores.
Un hombre llamado Howard Von 12,000, dijo Dale, sin ocultar su orgullo. Pero vale cada centavo. Clima, aislamiento de sonido, todo el paquete. Podría tirar todo el día sin sudar. Debe ser agradable, dijo Howard. Pero había un filo en su voz. Howard cultivaba 320 acres con un oliver de 10 años, y no estaba seguro de poder hacer el pago del préstamo ese otoño. Dale no notó el filo. Nunca notaba ese tipo de cosas. ¿Sabes qué, Eugene?, dijo, dándose vuelta para enfrentarlo. Te voy a hacer un trato. Te doy $500 por ese tractor ahora mismo, al contado. ¿Qué puedes ir? Te ahorras la vergüenza y yo tengo algo interesante para poner en mi galpón. Eugene miró a Dale por un momento largo. Su cara era imposible de leer. No está en venta, dijo. Dale se rió. No está en venta, Eugene. En como 2 horas. Esa cosa no va a valer ni el diésel que tiene en el estanque. Con suerte lo vas a poder manejar de vuelta a casa. Eugene se encogió de hombros. Ya veremos. Déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han estado tan seguros de algo, tan absolutamente ciertos, que ni siquiera podían imaginar estar equivocados? Eso era Dale Presor en la tarde del 18 de agosto de 1979. No era solo confiado. Era incapaz de imaginar un mundo donde su John, DR de $45.0, no destruyera al farmal oxidado de Eugene. El resultado era tan obvio para el que apostar se sentía menos como jugar y más como recoger plata gratis. Por eso cuando anunció la apuesta de $10,000, no estaba nervioso en absoluto. Estaba emocionado. Ya estaba pensando en cómo iba a contar la historia después. Como había ganado plata fácil al agricultor más aburrido del condado y su trek chatarra. Pero el orgullo tiene una forma de tender trampas. Y Dale Presor acaba de caer en la más grande de su vida. El tiro de tractor empezó a las 2 de la tarde. La categoría abierta, en la que habían entrado tanto Eugene como Dale, estaba programada para las 4:30, después de que terminaran las divisiones más livianas. Para cuando los tractores grandes se alinearon, las graderías estaban llenas y el calor de agosto tenía a todos empapados en sudor. 15 tractores competían en la categoría abierta. El 4440 de Dale era el favorito claro, pero había otras máquinas serias. Un Pargicasian International 1466, un Massys modificado para competencia. El Farmall 560 de Eugene era el tractor más viejo en la fila por al menos una década. También era el más pequeño. El tiro funcionaba por eliminación. Cada tractor tenía una oportunidad. Las 8 mejores distancias avanzaban a la final, donde volvían a tirar con peso agregado. Los 4 mejores después de eso competían por el campeonato. Eugene sacó el 8º turno. Dale el 12º. Los primeros 7 tractores jalaron distancias de entre 57 metros y el total de 90. El Enacho 1466 completó el jale completo. También lo hizo uno de los Case. La multitud estaba disfrutando, animando los buenos jales, gimiendo en los que se quedaban cortos. Luego llegó el turno de Eugene. Subió al farmal y arrancó el motor. Arrancó al primer intento. Un ranró profundo y saludable que sorprendió a más de una persona en la multitud. Eugene lo dejó calentar 1 minuto. Luego avanzó para enganchar el trineo. El juez de pista le dio la señal. Eugene soltó el embrague suavemente. El farmal avanzó, jalando el trineo detrás de él en los primeros 30 metros. Se veía como cualquier otro jale. El tractor tensándose, el trineo haciéndose más pesado, el motor trabajando más duro. A los 45 metros, algunos empezaron a prestar más atención. A los 60 metros, la multitud se estaba interesando. A los 75 metros, la gente se estaba poniendo de pie. El motor del farmal rugía ahora. Un sonido que parecía demasiado grande para venir de una máquina tan vieja.
El escape lanzaba humo negro. Los neumáticos traseros excavaban en la tierra, lanzando chorros de tierra hacia atrás. El farmel cruzó la línea de los 90 metros con el trineo todavía en movimiento. Ya al completo la multitud explotó. La gente gritaba, aplaudía, se miraban entre sí con incredulidad. El farmal 560 de Eugene, el oxidado, abollado, sostenido con alambre Farmall 560, acababa de completar el jale en la categoría abierta. Eugene manejó de vuelta al área de preparación como si nada inusual hubiera pasado. Apagó el motor, se bajó y caminó hasta el enfriador de agua sin mirar a nadie. Dale Presley estaba a 6 metros de distancia. Y por primera vez en todo el tiempo que alguien podía recordar, no estaba sonriendo. Ahora necesito detenerme y contarles algo importante. Algo que explica lo que pasó en esa pista y lo que estaba a punto de pasar en la final. ¿Recuerdan que mencioné que Eugene había descubierto algo sobre su Farmall en 1971, cuando le sacó el motor para reemplazar una junta de culata rajada? Acá está lo que encontró. El Farmall 560 se fabricó entre 1958 y 1963. Salía de fábrica con un motor de 6 cilindros de 263 pulgadas cúbicas, clasificado en unos 60 caballos de fuerza. Era un buen tractor confiable, nada especial, nada lujoso. Pero el Farmall de Eugene no era estándar. Cuando le sacó la culata en 1971, encontró algo que no coincidía con ningún plano que hubiera visto. Los cilindros estaban mandrilados. Los pistones eran distintos, más pesados, con una relación de compresión más alta. El árbol de levas tenía un perfil que no reconocía. Alguien, en algún momento, le había hecho un trabajo serio a ese motor. Eugene investigó, hizo llamadas telefónicas. Y finalmente encontró la respuesta. Su Farmall había sido un prototipo de prueba de fábrica. En 1962, estaba desarrollando lo que se convertiría en el Farmall 706. Un tractor más grande y más potente para reemplazar la serie 560, para probar sus nuevos diseños. Modificaron un lote de 560 con componentes prototipo. La mayoría de esos prototipos fueron destruidos después de las pruebas. Pero uno de ellos de alguna forma terminó en un concesionario en Cedar Rapids, donde fue vendido como un 560 usado estándar en 1967 al padre de Eugene. Las modificaciones aumentaron la potencia del motor de 60 caballos a algo más cercano a 85. Un 90 no iba a ganar carreras contra un 4440 nuevo. Pero era bastante más tractor de lo que parecía. El padre de Eugene nunca lo había sabido. Solo pensó que había comprado un tractor que andaba excepcionalmente bien. Eugene lo había descubierto, pero nunca se lo dijo a nadie. No había razón para hacerlo. El Farmall hacía lo que necesitaba hasta el 18 de agosto de 1979, cuando Dale Presley apostó $10.0 en su contra. La final empezó a las 5:30 de la tarde, con el sol bajando y las sombras extendiéndose largas por la pista. 8 tractores habían clasificado. Ambas Case, el International, el Massey Ferguson, el John Deere de Dale y, para asombro de todos, el Farmall de Eugene. La final agregaba 900 kilos al trineo. Acá era donde ocurría la competencia real. Los primeros 4 tractores jalaron distancias respetables. 71 metros, 76 metros, 75 metros, 81 metros. Luego llegó el turno de Eugene de nuevo. Esta vez la multitud estaba prestando atención desde el principio. El Farmall se enganchó al trineo. Eugene le dio acelerador, el motor rugió. Ese mismo sonido profundo y sorprendente. Y el tractor lanzó hacia adelante. A los 60 metros, el trineo se estaba poniendo pesado. A los 75 metros, los neumáticos del Farmall giraban, agarraban, giraban de nuevo. A los 84 metros, parecía que el tractor iba a pararse, pero Eugene conocía su máquina. La había manejado por 17 años.
Sabía exactamente cuánta potencia tenía. Exactamente cuándo cambiar el peso. Exactamente cómo mantener las ruedas agarrando. El Farmall finalmente se detuvo a los 87 metros. Motor tensado. Neumáticos humeando. No fue un jale completo, pero 87 metros era la mejor distancia de la final hasta ese momento. Dale Presley subió después. Subió a su John Deere con la confianza de un hombre que ya había ganado. El 4440 arrancó con un ronroneo suave y potente. Nada como el grito crudo del Farmall, pero impresionante a su manera. Dale se acercó al trineo, se enganchó y esperó la señal. Cayó la bandera. Dale abrió el acelerador. El John Deere jalaba fuerte. 30 metros, 45 metros. 60 metros. La multitud miraba, esperando ver si Dale podía superar la marca de Eugene, 80 metros. A los 84 metros, los neumáticos traseros de Dale perdieron tracción e intentó recuperar. Cambió su peso, ajustó el acelerador, pero el trineo había dejado de moverse. El John Deere giraba sus ruedas en el lugar, sin avanzar a ningún lado, 84 metros, 3 metros menos que la marca de Eugene. Por un momento, nadie hizo ningún sonido. Luego la multitud empezó a murmurar, luego a hablar, luego a gritar. La gente señalaba el marcador, señalaba el Farmall, señalaba la cara de Dale. Dale Presley estaba sentado en su John Deere de $45.0. Mirando al frente, mientras la realidad se hundía en él, había perdido. Los dos tractores restantes no lograron superar la distancia de Eugene. Cuando el locutor anunció los resultados finales, Schultz y su Farmall 560 de 1961 habían ganado el tiro de tractor de la categoría abierta de la Feria del Condado de Buchanan. Premio de primer lugar, $500 y un trofeo. Pero Eugene ya había ganado algo que valía más que eso. Caminó hasta donde estaba Dale Presley, metió la mano al bolsillo y sacó un papel doblado. «Me voy a llevar esos 10.0 ahora», dijo en voz baja. Todo el mundo miraba. Dale Presley, que se había reído tan fuerte que casi se ahogó, que había llamado chatarra al tractor de Eugene, que había anunciado su apuesta lo suficientemente fuerte para que la mitad de las graderías escuchara. Ahora tenía que pagar frente a todos ellos. La cara de Dale se puso roja, se le tensó la mandíbula. Por un momento pareció que iba a decir algo, hacer algo, intentar escabullirse de alguna forma, pero había demasiados testigos. Demasiada gente que lo había escuchado hacer la apuesta. Demasiada gente que miraba ahora para ver qué tipo de hombre era realmente. Dale metió la mano a su chaqueta, sacó su chequera y escribió un cheque por $10.0. Se lo entregó a Eugene sin mirarlo. Eugene tomó el cheque, lo dobló, lo guardó en el bolsillo. No sonrió, no se jactó. Solo asintió una vez y dio vuelta y volvió a su Farmall. Esa noche, Schultz se convirtió en una leyenda en el condado de Buchanan. Y la reputación de Dale Presley, la que había pasado 30 años construyendo, empezó su largo y lento colapso. Ahora déjenme contarles lo que pasó después, porque esta historia no termina en la feria del condado. La apuesta fue solo el comienzo. Lo que vino después fue una lección sobre cómo el orgullo puede destruir a un hombre mucho más a fondo que cualquier tiro de tractor. Dale Presley no tomó bien la derrota. ¿Cómo podría? Había sido humillado frente a 2.0 personas. Vencido por un hombre al que consideraba inferior. Forzado a escribir un cheque de $10.0. Dinero que podía pagar. Pero ese no era el punto. El punto era que todos lo habían visto. Todos lo sabían. Y en un condado pequeño, ese tipo de historia no se desvanece. Se cuenta y se vuelve a contar en las mesas del restaurante, en las reuniones de la cooperativa, en las cenas de la iglesia, haciéndose un poco más grande cada vez. En un mes, Dale Presley se había convertido en el chiste. «Oye, Dale, ¿quieres apostar por eso?», decía la gente con una sonrisa. «Quizás Eugene tiene una cosechadora oxidada que le gana a la tuya nueva». Dale dejó de ir al restaurante.
Dejó de ir a las reuniones de la cooperativa. Empezó a pasar más tiempo en su oficina, menos tiempo en público. Su señora notó el cambio. Su banquero notó el cambio. Pero Dale parecía incapaz de dejar de empeorar las cosas. En octubre de 1979, 2 meses después del tiro de tractor, Dale Pressler compró otros 400 acres de tierra. Pagó precio top $2.6 el acre, financiado completamente a través del banco. Cuando la gente le preguntaba por qué necesitaba más tierra, decía que era una buena inversión. Pero la verdad era más simple y más triste. Dale intentaba demostrar algo. Intentaba mostrarle a todos que seguía siendo el más grande, el más rico, el más exitoso del condado. Si no podía ganarle a Ujols en la pista del tiro de tractor, al menos podía ganarle en acres. Fue, en retrospectiva, la peor decisión posible en el peor momento posible, porque 1980 estaba llegando. Y con él, el comienzo del fin para los agricultores que habían apostado todo a los precios del mañana. Las tasas de interés treparon a los altos teens. Los valores de la tierra colapsaron. Los precios de los granos se cayeron al suelo. Los agricultores que habían pedido préstamos contra su tierra durante los años del auge de repente se encontraron bajo el agua, debiendo más de lo que valían sus haciendas. Dale Pressler había pedido mucho prestado, no solo por los 400 acres de 1979, sino por actualizaciones de equipo, mejoras de infraestructura y gastos operativos. Para 1982 le debía al banco casi $800.0 y su colateral valía quizás la mitad de eso. Jones, en cambio, no tenía ninguna deuda. Su padre había pagado el último de los préstamos de la familia en 1950 y Eugene nunca había pedido un peso prestado. Vivía con cuidado, gastaba con cuidado y ahorraba lo que podía. Cuando llegó la crisis, simplemente se apretó el cinturón y esperó. Los $10.0 que había ganado de Dale Pressler fueron directamente a una cuenta de ahorro, nunca los gastó. Dijo después que no sentía que era su dinero. Sentía que era una lección que se suponía que debía guardar. Para 1985, Dale Pressler enfrentaba una ejecución hipotecaria. El banco había enviado las cartas. Los abogados habían presentado los papeles. Dale estaba sin opciones. Intentó refinanciar. Intentó vender partes de la operación. Intentó todo lo que pudo pensar, nada funcionó. El remate estaba programado para el 15 de marzo de 1985, y acá es donde esta historia da un giro que nadie esperaba, especialmente Dale Pressler. 3 días antes del remate, Ujols manejó su camioneta por el largo camino de entrada a la casa de los Pressler. Estacionó junto al galpón de equipos y caminó a la puerta principal. La señora de Dale, Marta, atendió. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando a ratos por semanas. Eugene dijo, sorprendida, Dale no está. No está viendo a nadie ahora mismo. Lo sé, dijo Eugene. Igual me gustaría hablar con él solo un minuto. Marta dudó. Luego se hizo a un lado. Dale estaba sentado en la sala, mirando la pared. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 6. Cuando vio a Eugene, algo cruzó su cara: vergüenza, rabia, resignación. No se levantó. ¿Viniste a gozarte?, dijo. Eugene sacudió la cabeza. Vine a hablar. Se sentó en la silla frente a Dale, se sacó la gorra y la sostuvo en las manos. Tengo una propuesta para hacerte, dijo Eugene. Voy a pagar tu préstamo bancario todo a cambio. Me traspasas 600 acres. La tierra original de los Pressler, la que compró tu abuelo. Dale lo miró fijo. Eso es la mitad de la hacienda. Lo sé. Eso tiene que ser cerca de $400.0. 380.0 según el banco. Hablé con ellos ayer. Dale siguió mirándolo. La boca se le abrió, se cerró, se volvió a abrir. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué harías eso? Eugene estuvo callado un momento.
Miró hacia abajo a la gorra en sus manos. Luego de vuelta a Dale, porque mi padre me enseñó algo, dijo. Me enseñó que a un hombre no se le mide por lo que toma. Se le mide por lo que devuelve, y porque ese día en la feria, esos $10.0, nunca se trató del dinero. Se trató del respeto. Me trataste como si no fuera nada. Como si mi tractor no fuera nada. Como si 50 años del trabajo de mi familia no importaran porque no tenía un John Deere nuevo. Hizo una pausa. Quería que vieras que estabas equivocado. Eso era todo lo que quería. No quería destruirte. No quería que tus hijos perdieran su casa. Los ojos de Dale estaban húmedos. Se los limpió bruscamente con el dorso de la mano. Y si digo que sí, si acepto tu plata, ¿qué pasa después? Sigues cultivando. Te quedan 600 acres más las construcciones más el equipo. Es suficiente para ganarse la vida si eres cuidadoso. Si dejas de intentar ser el más grande y empiezas a intentar ser el más inteligente, Eugene se levantó y se volvió a poner la gorra. Tienes hasta mañana en la mañana para decidir. Después de eso, compro en el remate, y no voy a ofrecerte quedarte con nada. Salió sin esperar respuesta. Dale Presley dijo que sí. El trato se cerró 3 días antes del remate programado. Eugene pagó al banco los $380.0 y Dale firmó los 600 acres de la tierra que su abuelo había comprado. 50 años antes, no era el final que Dale se había imaginado para sí mismo. No era el final que nadie se había imaginado. El hombre que se había reído del farmo chatarra ahora le debía una al hombre que lo manejaba. El hombre que había tenido 2.2 acres ahora tenía 1.6. El hombre que había estado en todas las juntas del condado ahora no estaba en ninguna. Pero todavía tenía una hacienda. Sus hijos todavía tenían un hogar. Y lentamente, en los años siguientes, Dale Presley empezó a convertirse en un tipo de hombre distinto. Vendió el John Deere 4440, 1987, compró un Internacional usado de 10 años que andaba bien. Dejó de ir a la sala de exposición del concesionario a mirar equipo nuevo. Empezó a ir al galpón de Eugene a aprender cómo arreglar equipo viejo. Los dos hombres nunca se hicieron amigos exactamente, pero se convirtieron en algo más, vecinos que se respetaban, que se ayudaban durante la siembra y la cosecha, que se saludaban en la ferretería sin necesidad de palabras. 1994, 15 años después del tiro de tractor que cambió todo, Dale Presley sufrió un infarto mientras trabajaba en su potrero norte. Tenía 68 años. Eugene lo encontró. Pasaba por ahí en su camioneta de camino al pueblo, vio el tractor de Dale detenido en el medio del campo y fue a revisar. Llamó a la ambulancia. Se sentó con Dale en la tierra. Lo mantuvo calmado hasta que llegaron los paramédicos. Dale sobrevivió, pero el médico le dijo que no podía seguir cultivando. El esfuerzo era demasiado para su corazón. Un mes después, Dale fue donde Eugene con otra propuesta. Quería vender los 1.6 acres restantes. Quería que Eugene los comprara. Cualquier otro los dividiría, dijo Dale. Los vendería por partes al mejor postor, pero tú los mantendrías juntos. Los cultivarías bien. Eugene lo pensó por 3 días. Luego dijo que sí, pagó un precio justo. No un descuento, pero tampoco precio top. Solo lo que valía la tierra acre por acre. Y cuando se firmaron los papeles, hizo algo que sorprendió a todos en el condado de Buchan. Le dio 400 acres al hijo mayor de Dale, Michael, gratis, sin pago, sin condiciones. Solo una escritura con el nombre de Michael. Tu abuelo construyó algo acá, le dijo Eugene a Michael. Tu padre casi lo perdió. Pero eso no significa que tu familia tenga que irse. Esta tierra conoce tu nombre. Déjenme preguntarles algo ahora, y quiero que lo piensen bien. ¿De qué creen que se trata esta historia? ¿De tractores? ¿Del Farmall 560 de 1961 que resultó ser más de lo que parecía? ¿De plata?
De la apuesta de $10.0 que lo inició todo, de la crisis agrícola, de la deuda y el orgullo y los hombres que sobrevivieron viviendo con cuidado. Quizás se trata de todas esas cosas, pero creo que se trata de algo más simple. Se trata de lo que pasa cuando nos medimos contra otras personas. Cuando necesitamos ser más grandes, más ricos, más exitosos que el vecino. Cuando nos reímos de lo que no entendemos. Burlamos lo que no respetamos. Apostamos contra personas que nunca nos hemos molestado en conocer. Dale Pressler pasó 30 años construyéndose como el agricultor más grande del condado de Buchan. Y le tomó una tarde, una apuesta, un jale, una derrota, para empezar a derribarlo todo. Eugene nunca intentó ser el más grande en nada. Solo intentó ser bueno en lo que hacía, cuidadoso con lo que tenía y decente con la gente a su alrededor. Y cuando el hombre que se había reído de él necesitó ayuda, Eugene se la dio, no porque hubiera olvidado las risas, sino porque entendía algo que Dale nunca entendió. Todos estamos de paso. La tierra estuvo acá antes que nosotros, y seguirá acá después de que nos hayamos ido. Lo que importa no es cuánta de ella tenemos. Lo que importa es lo que dejamos para los que vienen después. Yus murió en 2012, a los 77 años. La sobrevivió 18 años a Dale Pressler. Cultivó su tierra hasta los 75, cuando su propio hijo tomó la operación. El Farmal 560, el prototipo de prueba de fábrica que ganó el tiro de tractor de la Feria del Condado de 1979, todavía está en el galpón de la familia. El nieto de Eugene lo restauró hace unos años. Lo desarmó hasta el metal pelado y lo volvió a armar. Anda mejor ahora de lo que andaba en 1979, cada agosto, durante la Feria del Condado. Lo sacan y lo estacionan cerca de la pista del tiro de tractor. Hay un pequeño letrero al lado que cuenta la historia. La apuesta, el jale, la sorpresa que nadie esperaba. La gente se detiene a leer el letrero, miran el tractor, sacuden la cabeza y sonríen. Difícil de creer, dicen, que esa cosa oxidada le ganara a un John Deere nuevo. Pero si miras de cerca ese Farmal, si sabes dónde mirar, todavía puedes ver el contorno tenue de un número estampado en el bloque del motor. Una designación de prototipo de 1962. De cuando algún ingeniero en Enalhar decidió ver cuánta potencia podían sacarle a un chasis de 560, sacaron suficiente. Más que suficiente. Y 60 años después, ese tractor todavía enseña la misma lección que le enseñó a Dale Pressler en una calurosa tarde de agosto de 1979. No te rías de lo que no entiendes. No apuestes contra personas que has subestimado. Y nunca asumas que lo que ves por fuera te dice algo sobre lo que hay por dentro. El óxido no importa, los golpes no importan. El alambre no importa. Lo que importa es lo que hay en el corazón de la máquina y lo que hay en el corazón del hombre que la maneja.